Él era el guerrero apache más feroz, forjado en el desprecio por cualquier debilidad, pero fue un único acto de misericordia por un animal moribundo, lo que lo convirtió en la única profecía capaz de salvar el alma de su tribu. Esta compasión, capaz de transformar hasta al más duro de los guerreros, es una fuerza poderosa. Si tú también crees que un único acto de bondad puede cambiar un destino, deja tu apoyo en los comentarios y suscríbete para descubrir cómo se cumple esta profecía. Muchas gracias por formar parte de esta historia. El viento cortante de las sierras de Chihuahua silbaba entre los desfiladeros, cargando el olor a polvo y el sabor metálico de la tensión. Allí, en una meseta rocosa, Itzae estaba de pie, no como un cazador, sino como un escudo humano. Su cuerpo ágil y endurecido por las batallas era la única barrera entre los rifles de los rurales mexicanos y la criatura temblorosa detrás de él. Era un ciervo blanco, magnífico y fantasmagórico contra la piedra ocre, pero su pelaje inmaculado estaba manchado por el rojo vivo de una herida en su flanco. La respiración del animal salía en nubes de vapor asustado, sus grandes ojos oscuros fijos en el hombre que, por algún impulso incomprensible, había decidido convertirse en su guardián. Itzae no empuñaba su arco. Sus manos estaban abiertas a los lados del cuerpo, un gesto que era al mismo tiempo de desafío y de una vulnerabilidad que no sentía desde hacía años. El líder de los rurales, un hombre de bigote, grueso y mirada cruel, sonrió con desdén. Para él, aquello no era un espíritu de la montaña, sino una piel rara que valía una fortuna. «Quítate de en medio, indio», gruñó en español, su voz áspera como una lija. «Tu vida no vale el precio de esta bestia». Itzae permaneció inmóvil, sus ojos oscuros, fijos en el capitán. Un pozo de desafío silencioso. La respuesta no llegó con palabras, sino con el chasquido seco de un rifle. La bala no lo alcanzó, pero rebotó en una roca a centímetros de sus pies, escupiendo fragmentos de piedra. El ciervo se asustó, intentando retroceder, pero sus patas heridas cedieron. En ese instante, el guerrero cínico, el hombre que había dado la espalda a los espíritus, tomó su decisión. Se movió, no para atacar, sino para agacharse y colocar un brazo firme bajo el animal, preparándose para una huida imposible. El grito de furia del capitán rasgó el aire, seguido por una ráfaga de disparos. La meseta explotó en un caos de plomo y polvo. Pero Itzae ya no estaba allí, con el ciervo en sus brazos, un peso que parecía extrañamente etéreo, como si el animal estuviera hecho de luz y hueso. Se lanzó en una carrera desesperada por el borde del desfiladero. No corrió, fluyó sobre el terreno, sus pies encontrando apoyo en salientes que parecían invisibles segundos antes. Las balas silbaban cerca de su cabeza, arrancando lascas de las piedras que eran su único escudo. En un salto que desafiaba a la muerte, se arrojó a una grieta estrecha, un atajo traicionero que solo los hijos de aquella tierra conocían, desapareciendo de la vista de los rurales, como un fantasma engullido por la propia montaña. Encontraron refugio en una pequeña gruta escondida detrás de una cortina de hiedra seca, el aire frío y húmedo ofreciendo un alivio momentáneo. Con cuidado, Itzae depositó al ciervo en el suelo polvoriento. El animal no luchó. En cambio, sus ojos de ónix líquido observaban cada movimiento del guerrero con una confianza desconcertante. Itzae rasgó una tira de su propia camisa y con la delicadeza de un curandero limpió la herida. Al tocar la piel inmaculada, una ola de calor recorrió su brazo, una energía que no era febril, sino vibrante y antigua. En aquel silencio, roto solo por la respiración agitada de ambos, el apache sintió que el hielo que envolvía su corazón comenzaba a resquebrajarse. Aquello no era solo un animal, era un presagio, una llamada de los caminos que había abandonado y al salvarlo
Itzae había sellado su destino a algo mucho más grande y peligroso que cualquier banda de rurales. Mientras la noche caía, tiñendo el cielo de añil y púrpura, Itzae observó, perplejo, que el sangrado en el flanco del ciervo se había detenido por completo. La herida, antes abierta y fea, parecía cerrarse bajo el tejido rasgado, pulsando con la misma luz tenue y cálida que había sentido en sus manos. El animal entonces levantó la cabeza y lo miró fijamente, y en aquellos ojos no había miedo, solo una sabiduría ancestral, un reconocimiento. Itzae sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran los cuentos de su abuelo, susurrados alrededor de la hoguera, cobrando vida ante él. Historias sobre los espíritus guía, seres que ponían a prueba el corazón de los hombres y los elegían para propósitos que trascendían la vida y la muerte. El cinismo, que lo había blindado durante tanto tiempo, se deshizo como el humo, dejándolo desnudo ante una verdad aterradora y magnífica. No había salvado solo a un animal, había respondido a una llamada. Con Sinto, la caída de la noche, una nueva urgencia se instaló en la gruta. El ciervo, con un esfuerzo visible, se puso de pie. Sus patas todavía temblaban, pero había una determinación en su postura. Dio un paso vacilante hacia la salida y miró hacia atrás, hacia Itzae, emitiendo un bufido suave que era, inequívocamente, una orden para que lo siguiera. El guerrero entendió. Su función ya no era solo proteger, sino también seguir. Él sería el guardián, pero el ciervo era el guía. Juntos salieron de la seguridad de la gruta hacia la fría inmensidad de la noche. Bajo un cielo salpicado de estrellas cortantes, el apache, que había pasado años huyendo de su pueblo y de sus dioses, comenzó el viaje de regreso a casa, no a la aldea que había dejado atrás, sino al corazón espiritual de sus creencias, un camino que ahora era iluminado por los pasos silenciosos de una criatura sagrada. La travesía nocturna era un ballet silencioso sobre el filo de una navaja. El ciervo se movía con una ligereza que desmentía su tamaño, un faro espectral contra la oscuridad. No seguía senderos conocidos, sino que creaba los suyos, deslizándose por pasajes empinados y lechos de ríos secos con una certeza sobrenatural. Para Itzae era una prueba extenuante. Cada músculo de su cuerpo, entrenado para la caza y la guerra, era utilizado para seguir el ritmo etéreo de su guía. Ya no era el cazador, sino la sombra protectora, sus ojos barriendo las crestas de las montañas, sus oídos atentos al menor crujido de una rama que no fuera el de ellos. El eco de los disparos de los rurales todavía resonaba en su mente, un recordatorio de que el mundo de los hombres, con su codicia y su plomo, todavía los acechaba justo detrás. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaron las rocas de un naranja pálido, el ciervo se detuvo. Habían llegado a un lugar que Itzae reconoció con un escalofrío, un antiguo círculo de piedras ceremoniales, abandonado hacía mucho por su tribu. Las piedras, grabadas con símbolos, casi borrados por el tiempo, parecían dormidas. El ciervo caminó hasta el monolito central y lo tocó con la punta de sus astas. En el mismo instante, los símbolos ancestrales en la piedra se encendieron con una luz azulada, pulsando como un corazón dormido que acababa de ser despertado. La luz se extendió como venas por la roca, revelando imágenes efímeras en su superficie. Una sombra extendiéndose por las tierras de su pueblo, ríos secándose y el rostro de un hombre con ojos de obsidiana y una sonrisa hecha de crueldad. Itzae contuvo la respiración. No era una huida, era el comienzo de una cacería, y acababa de descubrir que el ciervo no lo estaba guiando a un refugio, sino al epicentro de la guerra. Esta revelación, el momento en que la huida se transforma en misión, lo cambia absolutamente todo.
Si sentiste el peso de este nuevo destino sobre los hombros de Itzae, deja tu apoyo en los comentarios y suscríbete para descubrir cuál es la oscuridad que ha sido elegido para cazar. La luz azulada se retiró de las piedras, sumergiendo el círculo ceremonial de nuevo en la penumbra del amanecer. Itzae permaneció paralizado, no de miedo, sino de una claridad terrible. El rostro del hombre en la visión, los ojos vacíos como fragmentos de vidrio volcánico, la sonrisa que prometía solo ruina estaba grabado en su mente. Era un rostro humano, y eso era lo más aterrador. No era un demonio antiguo o un espíritu vengativo de los cuentos de hoguera, sino la codicia y la crueldad del hombre, destiladas en una única figura cuyo poder ahora era lo suficientemente grande como para envenenar la propia tierra. El ciervo azulado se estremeció, exhausto, y el brillo sobrenatural que lo envolvía se disipó, dejándolo parecer nuevamente una criatura de carne y hueso. El peso en sus brazos, antes etéreo, ahora era real. Itzae comprendió que la visión no había sido solo una advertencia, había sido una sentencia. Los susurros de los ancianos, de los que se había burlado, no eran cuentos para asustar a los niños, sino verdades que él, en su amargura, se había negado a ver. Se arrodilló y tocó el flanco del ciervo. Bajo el vendaje improvisado, la piel estaba lisa e intacta, sin ningún vestigio del agujero de la bala, solo un calor suave que irradiaba desde dentro. La curación era completa. El animal lo miró y la sabiduría en sus ojos dio paso a una urgencia silenciosa. Se dio la vuelta, no hacia las tierras salvajes y seguras de las montañas más altas, sino hacia el sur, hacia los valles y llanuras donde los hombres construían sus ciudades y trazaban sus ferrocarriles. El camino que el guía señalaba era un camino de regreso al mundo que Itzae había repudiado. Ya no había a dónde huir. Su viaje no era para salvarse a sí mismo, sino para salvar la tierra que lo engendró de la sombra que la consumía. Con un suspiro que cargaba el peso de una promesa de sangre, el apache se levantó. La presa se había convertido en el cazador y junto a su guía espectral comenzó el descenso de la montaña, dejando atrás el santuario sagrado para marchar hacia el corazón de las tinieblas. El descenso fue un viaje del espíritu a la carne. El aire enrarecido y puro de las alturas dio paso a una humedad densa, cargada con el olor de savia derramada y tierra revuelta. A cada paso que daban lejos del círculo de piedras, la herida que Itzae había visto en la visión se volvía más tangible. Ya no eran solo piedras y pinos, eran los tocones de árboles ancestrales, cortados con la brutalidad, y el lecho de un arroyo que corría no con agua, sino con un lodo oscuro y aceitoso que envenenaba sus orillas. Para Itzae, cada árbol caído era una lanza en su pecho, un eco de la profanación que había permitido al dar la espalda a su deber. El ciervo, sin embargo, no dudaba. Sus pezuñas, que antes parecían flotar sobre las rocas, ahora pisaban firmes en el suelo profanado. Cada paso una afirmación silenciosa de que aquel territorio sagrado tenía un guardián que no lo abandonaría. Al anochecer, el guía no lo llevó a una ciudad de hombres blancos, sino a algo mucho más doloroso. Un pequeño campamento de su propio pueblo, enclavado en un valle que debería ser frondoso. Pero el valle estaba muriendo. La cosecha de maíz era raquítica y descolorida, y las personas que se movían entre las tiendas lo hacían con una letargia que no era cansancio, sino desesperación. Lo observaron llegar no con la alegría de un pariente perdido, sino con la sospecha reservada a un fantasma, el exiliado que regresaba acompañado de una aparición. Ignorando a los humanos, el ciervo blanco caminó directamente hacia el centro del campamento, donde una anciana sostenía a un niño febril.
La criatura bajó la cabeza y rozó con el hocico la frente del niño. Una luz suave, la misma que había curado su propia herida, emanó del toque por un breve instante. El murmullo que se elevó ya no era de miedo, sino de asombro. Itzae no necesitó preguntar qué afligía a su pueblo. Lo estaba viendo y por primera vez los ojos de obsidiana de la visión tenían un nombre, susurrado con pavor por los labios de la anciana. Don Ricardo. El nombre, Don Ricardo, flotó en el aire envenenado del valle como un buitre. La anciana, cuyo rostro era un mapa de sequías y tristezas, agarró el brazo de Itzae con una fuerza sorprendente. Sus ojos, antes turbios de desesperación, ahora ardían con una chispa de esperanza febril. Llegó hace un año, susurró, la voz quebrada como la tierra seca bajo sus pies. Con promesas de progreso y bolsillos llenos de plata. Compró las tierras al norte, prometió trabajo, pero su mina no sangra solo plata, sangra veneno. Gesticuló hacia el arroyo oscuro, hacia las mazorcas de maíz marchitas. El mercurio envenena el agua, la tierra y ahora a nuestros hijos. Él lo llama progreso, pero es una plaga que devora el alma de la tierra. Los espíritus han callado. Rezamos, pero solo el silencio nos respondió, hasta ahora. Su mirada se movió de Itzae al siervo, la veneración, reemplazando el miedo. Ya no lo veía como el sobrino que los abandonó a todos, sino como la flecha afilada enviada por un arco divino. Itzae sintió el peso de aquellas palabras como si fueran piedras sobre sus hombros. Cada niño enfermo, cada pedazo de tierra muriendo, era una acusación contra su ausencia. La amargura que lo había llevado a marcharse ahora parecía un lujo tonto ante el sufrimiento real de su pueblo. Miró al siervo, que permanecía tranquilo en medio del círculo de humanos, su presencia una promesa silenciosa. El guía lo había llevado hasta allí no para que presenciara el final, sino para que lo impidiera. El camino estaba claro. Ya no se trataba de huir o seguir, sino de luchar. Se volvió hacia los pocos hombres en edad de luchar, cuyos hombros estaban encorvados no por la edad, sino por la desesperanza. ¿Dónde está esa mina? Su voz sonó, no como una pregunta, sino como la primera piedra de una avalancha. Un guerrero más joven, con fuego en los ojos que Itzae, pensaba que se había extinguido en todos ellos. Señaló una cicatriz oscura en la ladera de la montaña lejana. Voy a ver el corazón de esta enfermedad con mis propios ojos, declaró Itzae, y por primera vez en años no habló como un exiliado, sino como un guerrero apache. La partida no fue inmediata. Mientras el sol de la tarde comenzaba a descender, Itzae se preparó no con rituales, sino con la practicidad mortal de un guerrero. El joven que había señalado el camino, un muchacho llamado Nahuel, cuyos ojos brillaban con una furia juvenil, se acercó en silencio y le ofreció una cantimplora de agua y un puñado de carne seca. Mis hermanos están demasiado enfermos para luchar, pero mis piernas son fuertes, dijo Nahuel, su voz firme a pesar de su juventud. Conozco los senderos, seré tus ojos. Itzae asintió, aceptando la oferta y la carga de llevar la esperanza de un pueblo sobre sus hombros. Antes de partir, se volvió hacia el ciervo blanco. La criatura lo observaba con calma. Su presencia un ancla de paz en medio de la desesperación. No hubo una señal para que lo siguiera. Ambos entendieron. El viaje hasta allí había sido del guía. El viaje que comenzaba ahora era del guerrero. El ciervo permanecería, un guardián silencioso para el campamento moribundo. Se movieron bajo el manto del crepúsculo, dos sombras ágiles contra las rocas que sangraban los últimos colores del día. Nahuel guiaba con una certeza nacida del dolor, por caminos que evitaban las patrullas y se acercaban a la herida en la montaña. Cuanto más avanzaban, más gritaba la tierra en agonía. El aire, antes puro,
se volvió acre, con el olor a metal quemado y productos químicos. Llegaron a una cresta rocosa que servía de mirador hacia el valle de la mina. La vista era una pesadilla industrial, esculpida en el corazón de lo sagrado. Luces artificiales y deslumbrantes perforaban la noche, revelando una cicatriz de tierra removida, hombres trabajando bajo la mira de rifles y, lo más espantoso de todo, un grueso tubo de hierro vomitando un flujo continuo de lodo negro directamente en el río que un día dio vida al pueblo de Itzae. Reconoció los uniformes de los guardias. Eran rurales, los mismos hombres que lo habían cazado. Aquella mina no era solo la fuente del veneno, era el corazón de la serpiente. Itzae, observando las rutas de patrulla y la disposición del campamento, comenzó a afilar los colmillos para el ataque. El silencio en la cresta de la montaña era denso y frío, un contrapunto flagrante a la cacofonía industrial que subía del valle. Durante horas, Itzae no se movió, convirtiéndose en parte de la roca. Observaba, no como un hombre, sino como un depredador estudiando los movimientos de una presa grande y estúpida. Memorizó el ritmo perezoso de las patrullas, la forma en que los guardias se agrupaban cerca de una hoguera para compartir una botella, la previsibilidad de sus rutas. Aquello no era una fortaleza, era un campamento de hombres complacientes, protegidos por la arrogancia y el aislamiento. El objetivo no eran los hombres, sin embargo, era la arteria de metal que bombeaba la muerte al río. El tubo, le susurró a Nahuel, su voz poco más que el roce del viento. Se apoya en vigas de madera antes de llegar al borde del acantilado. Si las vigas ceden... Nahuel asintió, los ojos fijos en la misma estructura. En cada cambio de guardia hay un momento de distracción. La patrulla que sale se encuentra con la que entra. Hablan, se quejan. 5 minutos, tal vez más, en los que todos miran hacia la puerta principal. Itzae se volvió hacia el joven, y en sus ojos oscuros había un brillo gélido de aprobación. El plan estaba trazado, no con pólvora, sino con madera, piedra y la furia silenciosa de un pueblo moribundo. Descendieron como espíritus vengadores, usando las sombras como un manto. Cada paso era deliberado, silencioso, los pies encontrando apoyo en la tierra suelta sin desplazar una sola piedra que los delatara. El hedor de la mina los envolvió, un olor rancio a tierra torturada y codicia líquida que hacía que el estómago de Itzae se revolviera. Se deslizaron detrás de una pila de equipos oxidados, el sonido de risas y español grosero flotando en el aire. El cambio de guardia comenzó exactamente como Nahuel había previsto. Las atenciones se volvieron hacia la puerta. Era su oportunidad. Corriendo agachados, se movieron hacia la base del acantilado, donde la estructura de soporte del tubo estaba clavada en el suelo. El monstruo de metal pulsaba sobre sus cabezas, un temblor constante que vibraba a través de la tierra, vomitando su veneno en un flujo interminable y nauseabundo. Itzae no dudó. Sacó el cuchillo de su cintura y, con Nahuel a su lado, comenzó a atacar las vigas de madera, no para cortarlas, sino para tallar las cuñas que las debilitarían, convirtiendo la propia ingeniería del enemigo en un arma contra él. La madera gemía bajo la furia contenida de sus hojas. No era un trabajo de fuerza bruta, sino de precisión mortal. Cada corte estaba calculado para explotar una fisura natural en la madera, para profundizar una debilidad, para dirigir el peso insoportable del tubo contra sí mismo. Nahuel seguía el ejemplo de Itzae, sus movimientos un espejo de los del guerrero mayor, ambos trabajando en un silencio febril y sincronizado. El sonido de las voces de los rurales comenzó a fragmentarse, la risa dando paso a despedidas perezosas. Su tiempo se estaba acabando. Itzae divisó una gran puntiaguda en el suelo. Con un gesto de la cabeza se la indicó a Nahuel.
Con un último esfuerzo conjunto, forzaron la roca en la grieta más profunda que habían creado en una de las vigas maestras, y un crujido siniestro resonó por la estructura, ahogado por el pulsar constante del tubo. Fue la señal. Se retiraron a las sombras en el instante exacto en que las antorchas comenzaron a moverse de nuevo a sus puestos. Sin una palabra, dieron la espalda a su sabotaje y comenzaron la subida de regreso por la ladera rocosa. Ya estaban a medio camino de la cresta cuando llegó el sonido. Primero, un chirrido agudo de metal retorciéndose, luego el estallido explosivo de vigas de madera partiéndose como huesos. El gran tubo de hierro se derrumbó, cayendo hacia el acantilado en una cascada de escombros y vómito tóxico que ahora se esparcía inútilmente sobre la tierra desnuda en lugar de en el río. Gritos de alarma y rabia subieron del valle, seguidos por el sonido metálico de rifles siendo amartillados. Nahuel miró a Itzae, sus ojos desorbitados con una mezcla de pavor y júbilo. Pero en el rostro del guerrero mayor solo había la calma fría de una tormenta que se forma. La serpiente había sido herida. Ahora vendría a cazarlos. No hubo tiempo para saborear la victoria. El sonido de la destrucción fue el disparo de salida para la huida. Mientras los gritos resonaban por el valle, Itzae agarró el brazo de Nahuel y lo arrastró hacia una grieta casi invisible entre las rocas. Se movieron no como hombres, sino como el propio viento de la noche, usando atajos y pasajes que solo la memoria de la sangre conocía. Detrás de ellos, el valle de la mina explotó en un enjambre de antorchas, un nido de avispas agitado. Disparos esporádicos rasgaban la oscuridad, disparados más por la rabia que por la puntería. El corazón de Nahuel latía descontrolado contra sus costillas, una mezcla de miedo y un orgullo feroz que nunca antes había sentido. Miró la espalda de Itzae, la silueta del guerrero recortada contra la luz lejana de las llamas, y comprendió que estaba siguiendo no solo a un hombre, sino a una leyenda que acababa de despertar de un largo sueño. Encontraron refugio en una alcoba rocosa en lo alto de la ladera opuesta, un nido de águila que les daba una visión perfecta del caos que habían sembrado. El aire frío de la madrugada comenzaba a instalarse, pero la adrenalina los mantenía calientes. «Lo conseguimos», susurró Nahuel, la voz embargada por la emoción. El veneno se detuvo. Itzae no respondió de inmediato, sus ojos fijos en las luces que ahora se movían con propósito. El pánico inicial de los rurales estaba dando paso a una furia disciplinada. Grupos de hombres con rifles y perros de caza comenzaban a formarse, sus antorchas extendiéndose por los senderos más bajos como los tentáculos de un pulpo de fuego. «Destruimos un tubo, Nahuel, no la codicia que lo construyó», dijo Itzae, su voz baja y dura como la piedra en la que se sentaban. «Lo reconstruirán. Pero hoy hicimos algo más importante. Les dimos un rostro que odiar. La caza ya no es por la bestia blanca, es por nosotros». La expresión de júbilo en el rostro de Nahuel se desvaneció, reemplazada por la fría comprensión de lo que Itzae había dicho. Miró las antorchas que se extendían como una plaga de fuego y sintió el peso de esa verdad. No solo habían ganado una batalla, habían declarado una guerra. Itzae, sin embargo, ya se estaba moviendo. Un enemigo sin rostro es un fantasma al que no se puede herir, dijo la voz baja mientras los guiaba lejos del borde. Ahora tienen un objetivo, y eso los hace peligrosos, pero también los hace predecibles. Pero también le dimos un rostro a nuestro pueblo, esperanza. Y eso vale el riesgo. No miró hacia atrás. Con el primer resplandor gris del amanecer manchando el cielo al este, se sumergieron de nuevo en la oscuridad de los barrancos, moviéndose con una urgencia que no era de miedo, sino de propósito. La cacería había comenzado, y ellos eran tanto el cebo como los cazadores.
regresaron al campamento no como héroes victoriosos, sino como sombras que se fundían con el amanecer. El olor a ozono y humo lejano se aferraba a sus ropas. La noticia de su éxito no necesitó ser dicha. Estaba grabada en la tensión resuelta de sus cuerpos. En el centro del campamento, el ciervo blanco estaba de pie, su pelaje capturando la primera luz y brillando suavemente. Levantó la cabeza cuando Itzae se acercó y dio un paso adelante, tocando el pecho del guerrero con su hocico. No fue un gesto de gratitud, sino de confirmación, una transferencia silenciosa de responsabilidad. Los pocos guerreros que quedaban se reunieron a su alrededor, sus ojos ya no vacíos de desesperanza, sino llenos de una peligrosa interrogación. La anciana se acercó, el niño que había sido curado agarrado de su mano. «Has roto la mandíbula de la serpiente», dijo ella, la voz firme, «pero su cuerpo es largo y su nido está lleno de huevos. ¿Qué haremos cuando ataque de nuevo?» Itzae miró los rostros que lo rodeaban, al guía espiritual que lo esperaba y sintió el peso de su verdadero destino asentarse. Ya no era un exiliado huyendo de su pasado, sino el centro de una tormenta que él mismo había convocado. «La serpiente no atacará», respondió Itzae, su voz resonando con la autoridad recién redescubierta. «Va a cazar, y nosotros seremos el cebo que la llevará a la trampa». Se volvió hacia los pocos hombres que aún tenían fuerza para sostener un arco, sus ojos ardiendo con una intensidad que nadie había visto en ellos desde su juventud. «Durante mucho tiempo nos quedamos en este valle esperando que la muerte viniera por el agua y por el aire. Ahora vamos a encontrarla en las montañas, pero en nuestros términos. Ellos tienen rifles y números, nosotros tenemos la montaña. Cada roca, cada cañón, cada sombra será un arma. Haremos que nos cacen donde somos reyes y ellos intrusos ciegos. Vamos a desangrarlos, poco a poco, hasta que el cuerpo de la serpiente se desvanezca». No era una promesa de victoria fácil, sino de una lucha digna, y eso era más de lo que habían tenido en años. Sus palabras fueron como una chispa en paja seca. La letargia que aprisionaba el campamento se rompió, reemplazada por una actividad febril y silenciosa. Las mujeres comenzaron a empacar el poco maíz que quedaba y a llenar los odres de agua. Los hombres afilaron cuchillos, comprobaron la tensión de sus arcos y recogieron todas las flechas que poseían. Mientras el pueblo de Itzae se preparaba para desaparecer en la tierra, en el valle de la mina, la furia ganaba un nombre y una orden. Un jinete solitario, montado en un caballo negro cubierto de espuma, llegó desde los campamentos del sur. No traía refuerzos, sino un mensaje de don Ricardo, leído en voz alta por el capitán de los rurales a sus hombres humillados. «Quiero el ciervo vivo. Del hombre que lo protege, quiero su cabeza. Quien me traiga ambos tendrá plata, suficiente para comprar su propio rancho. Si fracasan, usaré sus pieles para forrar mis sillas de montar». La cacería se había vuelto personal, y la recompensa había transformado la codicia en sed de sangre. La retirada fue una obra maestra de invisibilidad. Antes de que el sol tocara la cresta este, el campamento ya no existía. Liderados por el ciervo, que se movía con una gracia fantasmagórica, los enfermos y los ancianos fueron guiados por atajos seguros, mientras que los guerreros, con Itzae y Nahuel, se dispersaron para borrar sus rastros. Usando ramas de pino, barrieron las huellas, recolocaron piedras y hojas, transformando su éxodo en un susurro de la tierra. No era una huida en pánico, sino una disolución calculada en el paisaje. Itzae observaba al ciervo, cuyo pelaje inmaculado debería ser un faro para sus perseguidores, pero que, paradójicamente, parecía fundirse con la niebla de la mañana y las piedras claras, convirtiéndose en un guía casi etéreo. Los conducía hacia arriba, a las entrañas de la montaña,
a un terreno de acantilados y pasajes estrechos donde un hombre valía por 10. Cuando el capitán de los rurales y su tropa llegaron al valle, encontraron solo las cenizas frías de una hoguera y un silencio que se burlaba de su furia. La rapidez y la completa desaparición de la banda apache eran una afrenta, una hechicería que rozaba lo sobrenatural y corroía la confianza de sus hombres. Los perros de caza ladraban confundidos, olfateando en círculos, incapaces de encontrar un rastro claro. «No pueden haber volado», gruñó el capitán, golpeando el suelo con la bota, más para convencerse a sí mismo que a los demás. El miedo a la humillación ante don Ricardo era un látigo en su espalda, más afilado que el desprecio que sentía por los indios. Señalando la cicatriz oscura de la mina destruida en la ladera y luego las montañas hostiles, gritó a sus hombres: «La recompensa de don Ricardo nos espera allá arriba. Dispérsense. Quiero cada cañón registrado. El que encuentre su rastro beberá gratis por 1 año». Con la codicia reavivada para suplantar el miedo, la caza ciega comenzó y los rurales se sumergieron en la garganta de la montaña, exactamente como Itzae había planeado. Los hombres del capitán avanzaban por la montaña como ganado asustado, sus botas pesadas desplazando piedras y sus quejas profanas rompiendo el silencio sagrado. Eran ruidosos, descuidados y ciegos a los ojos que los observaban desde arriba. Escondidos entre las grietas y los monolitos que se proyectaban como dientes rotos contra el cielo, Itzae y sus pocos guerreros eran parte del paisaje, su silencio tan profundo como el de la propia piedra. No buscaba una batalla, buscaba una oportunidad, el momento exacto de indecisión o arrogancia que separaría una rama del tronco principal. La oportunidad llegó en la forma de un pequeño grupo de 3 hombres que, más codiciosos o más tontos que los otros, se alejaron del pelotón principal, siguiendo lo que pensaban que era un rastro al borde de un desfiladero empinado. Con un gesto casi imperceptible de la mano, Itzae indicó el objetivo a Nahuel, cuyos ojos brillaban con la anticipación de una lección mortal. No hubo el silbido de una flecha ni un grito de guerra. Hubo solo el gemido profundo de la tierra, seguido por el sonido estruendoso de una avalancha de piedras y polvo. Una única roca en equilibrio, desplazada por una palanca de madera posicionada horas antes, fue suficiente para liberar la furia dormida de la ladera. La avalancha no aplastó al trío de rurales, pero los engulló, separándolos del resto del grupo en una nube sofocante de polvo, ocre y grava. Gritos de pánico resonaron por el cañón, pero no encontraron respuesta, solo el eco burlón de su propia impotencia. Cuando el polvo se asentó, no había señal de ataque, solo las rocas asentadas en su nuevo lecho y 3 hombres menos. Itzae y sus guerreros ya habían desaparecido, retirándose a las sombras más profundas de la montaña, dejando atrás no cuerpos para ser encontrados, sino una semilla de terror que se extendería mucho más rápido que cualquier rastro físico. El miedo de que cada sombra escondiera una cuchilla y cada piedra estuviera lista para caer. El terror plantado floreció en el silencio que siguió. Cuando el capitán y el grueso de la tropa llegaron al lugar, encontraron un escenario de desolación naturalista. No había flechas, huellas de ataque, ni ninguna señal de lucha. Solo una ladera recién cicatrizada y el silencio abrumador de la montaña. Esa ausencia de un enemigo visible era más aterradora que cualquier emboscada. Murmullos se extendieron entre los rurales. Hablaban de brujería, de espíritus de la montaña que protegían al ciervo blanco. El capitán, sintiendo que el control se le escurría entre los dedos, sofocó el miedo con brutalidad. «Fueron las piedras, idiotas supersticiosos», gritó, el rostro rojo de furia. «Continúen, la recompensa de don Ricardo no se pagará a cobardes». Pero sus palabras
Sonaron huecas. Los hombres obedecieron, pero sus ojos ya no buscaban rastros en el suelo. Barrían las crestas rocosas de arriba, escrutando cada sombra, viendo un enemigo en cada piedra suelta. La cacería se había transformado en una marcha nerviosa a través de un territorio que ahora parecía vivo y hostil. Desde un nuevo mirador, a cientos de metros de distancia, Itzae observaba el desorden que había sembrado. Nahuel, a su lado, apenas podía contener la vibración de la victoria. «Tienen miedo. Podemos acabar con más de ellos», susurró el joven, los dedos picándole en el arco. Itzae le puso una mano firme en el hombro. «Una flecha mata a un hombre. El miedo mata a un ejército», dijo, la voz calmada como el aire de la montaña. «Hoy les enseñamos que la montaña tiene dientes. Ahora vamos a enseñarles que no tiene sueño». Se volvió hacia los otros guerreros, cuyos rostros reflejaban la nueva y peligrosa esperanza que les había dado. «Nos separamos. No habrá más avalanchas. Solo susurros, una cuerda de silla cortada, una cantimplora de agua que desaparece, una sombra que se mueve demasiado rápido en la periferia de la visión. Haremos que disparen a fantasmas y salten con el sonido del viento. Vamos a agotar su coraje antes de derramar su sangre. Ya no son cazadores, son ganados siendo conducido al matadero». La noche cayó como un sudario sobre el cañón, pero no trajo descanso para los rurales. La hoguera que encendieron era nerviosa, sus llamas lanzando sombras danzantes que se retorcían como demonios en las paredes de roca. El plan de Itzae se desarrolló no con ruido, sino con el silencio, un silbido, imitando perfectamente la llamada de un ave nocturna, pero un tono fuera de lugar, resonaba desde un acantilado. Un centinela se giraba, pero no veía nada. Un hombre descubrió que la cuerda que ataba su caballo estaba raída, casi rota, y el animal se había soltado, desapareciendo en la oscuridad. El capitán gritaba amenazas para mantener la disciplina, pero sus propios ojos escudriñaban la oscuridad con la misma paranoia que sus hombres. El golpe maestro llegó en medio de la noche. Un único silbido cortó el aire, y una flecha se enterró en el suelo, justo en el centro del campamento. No tenía punta de pedernal ni de metal. En su lugar, atada con un tendón, había solo una única pluma de águila. No era un ataque, era una declaración, un mensaje que decía: «Estoy en todas partes, los veo, y podría haber matado a cualquiera de ustedes mientras dormían». Flecha sin punta fue más devastadora que una ráfaga de plomo. Nadie durmió. Cada chasquido de la hoguera, cada gemido del viento era un apache acercándose son un cuchillo. Cuando la primera luz gris y enfermiza del amanecer finalmente se infiltró en el cañón, los hombres estaban exhaustos, con los nervios destrozados. Fue entonces cuando un grito resonó, no de terror, sino de asombro. En una cresta lejana, recortado contra el cielo púrpura, estaba el ciervo blanco. Solo, inmóvil, un espectro de marfil visible a kilómetros. La codicia es un antídoto poderoso para el miedo. El capitán vio la recompensa, la redención, la oportunidad de borrar la humillación de la noche. «¡Ahí está!», bramó, la voz ronca. «La recompensa es nuestra». Impulsados por la promesa de plata y el deseo desesperado de tener un objetivo tangible para su furia, los rurales montaron en sus caballos y se lanzaron en persecución. Desde un punto de observación mucho más alto, Itzae observó el inicio de la carrera. El ciervo miró hacia atrás una vez, no a los hombres que lo perseguían, sino en dirección a Itzae, un reconocimiento silencioso. El cebo había sido mordido. El matadero tenía una nueva puerta y el ganado marchaba voluntariamente hacia ella. La persecución era una locura febril, una carrera a ciegas hacia el corazón de la trampa. El ciervo se movía no con la velocidad del pánico, sino con una fluidez deliberada, manteniéndose siempre visible,
un faro de marfil que tiraba de la cuerda de la codicia de los rurales. Los condujo lejos de los senderos abiertos, sumergiéndose en un laberinto de cañones cada vez más estrechos, donde las paredes de roca se erguían como colmillos hacia el cielo, tragándose la luz del sol. Los caballos de los perseguidores tropezaban con piedras sueltas, sus respiraciones jadeantes resonando de forma antinatural en el silencio claustrofóbico. El capitán, ciego por la visión de la recompensa, espoleaba a su caballo, gritando órdenes que eran ahogadas por las imponentes paredes. No se dio cuenta de que el terreno ya no era un obstáculo, sino un arma. La persecución terminó abruptamente cuando el ciervo saltó sobre una grieta y desapareció en una curva, dejando a los hombres en una garganta sin salida, un callejón de piedra donde el único camino era hacia atrás. El silencio que siguió fue más pesado y más amenazador que cualquier grito de guerra. El capitán levantó la mano, sus ojos finalmente barriendo los bordes del cañón por encima de ellos, la percepción tardía de la trampa helando su sangre. Antes de que pudiera gritar una advertencia, una única flecha sibiló desde lo alto, cruzando el abismo con una precisión imposible y clavándose en su garganta. Cayó del caballo con un golpe sordo, el grito de mando ahogado en una bocanada de sangre. Esa fue la señal. Desde las crestas de ambos lados del cañón, una lluvia de muerte silenciosa se derrumbó sobre los hombres atrapados. Flechas zumbaban de la nada, encontrando sus objetivos con una eficiencia brutal. Guerreros apache, que antes eran invisibles, se materializaron como parte de la propia roca. En menos de un minuto, el caos de hombres en pánico y caballos encabritados fue reemplazado por el silencio de los muertos. Itzae observó la carnicería desde su posición elevada, sin triunfo en el rostro, solo la fría resolución de un hombre que sabía que aquella era solo la primera gota de una tormenta de sangre que él mismo había convocado. La quietud que se instaló sobre el cañón era profunda y profana. Itzae descendió de la cresta, sus pasos silenciosos sobre la piedra no hacían eco del horror de abajo. Nahuel y los otros lo siguieron, sus rostros una mezcla de conmoción y reverencia sombría. En el suelo del desfiladero, en medio de los cuerpos inertes, se movieron con la eficiencia brutal de depredadores limpiando un cadáver. No hubo celebración, solo el sonido de metal contra metal mientras recogían rifles, cartucheras y cuchillos. Cada arma quitada de una mano sin vida era una promesa de que la lucha continuaría. Nahuel, con las manos temblorosas pero firmes, ayudó a reunir los caballos que no habían huido. Miró a Itzae, buscando una palabra de aprobación o triunfo, pero encontró solo la misma calma gélida de antes. «Esto no es una victoria», dijo Itzae, la voz baja, mientras ataba un rifle extra a su silla. «Es la respuesta. Ahora, don Ricardo sabe que la montaña muerde de vuelta». No dejaron cuerpos para ser encontrados. Trabajando con una urgencia febril, apilaron piedras sobre los muertos, creando tumbas rudimentarias que eran menos un acto de respeto y más un borrado, un acto de hechicería que haría parecer que el cañón simplemente se había tragado a los hombres enteros. Al salir de la garganta de la muerte, encontraron al ciervo blanco esperándolos, sereno como si acabara de beber de un arroyo limpio. Su presencia era una bendición silenciosa sobre la carnicería que habían cometido. Itzae montó uno de los caballos capturados, sintiendo el poder bajo él, una herramienta del mundo del hombre ahora vuelta contra él. No miró hacia atrás, hacia las tumbas improvisadas, sino hacia la cicatriz lejana de la mina. El mensaje había sido enviado. Ahora esperarían la furia de la serpiente cuyo cuerpo habían herido. La guerra ya no se libraba en las sombras, estaba declarada en campo abierto, y la sangre derramada en el cañón era solo el primer pago de una deuda mucho mayor.
La cabalgata de regreso no fue una procesión triunfal, sino una retirada sombría. El peso de los rifles capturados en sus espaldas era una carga tanto física como espiritual. Nahuel cabalgaba al lado de Itzae, el tenso silencio entre ellos, roto solo por el crujido del cuero y el aliento de los caballos. El joven guerrero sentía la sangre aún caliente en sus venas, una exultación salvaje que luchaba por contener. Itzae, sin embargo, parecía haberse vuelto aún más frío, sus ojos barriendo el terreno, no con la satisfacción de un vencedor, sino con la vigilancia de un hombre que acababa de patear un nido de serpientes de cascabel. «Aprenderán a usar esto», dijo de repente, dando una palmada en la culata de un rifle. «Vamos a usar el trueno del hombre blanco contra él. Pero no te engañes, Nahuel, no los hemos derrotado hoy. Solo los hemos enfurecido. Un hombre como don Ricardo no acepta una pérdida. La devuelve multiplicada por 10. La sangre que derramamos hoy será pagada con un río». La noticia de la aniquilación de la patrulla no llegó a don Ricardo como un informe, sino como un fantasma. Un único rural que se había separado del grupo principal para cuidar de su caballo cojo, tropezó de vuelta a la mina al amanecer con el rostro blanco de terror y balbuceando una historia incoherente sobre un desfiladero que se tragaba a los hombres y un demonio apache que comandaba las piedras. Don Ricardo lo escuchó en silencio desde su oficina improvisada, una isla de caoba y cuero en medio del polvo de la mina. No miró al hombre tembloroso, sino a un mapa de la región extendido sobre la mesa, con el puro entre los dientes y los ojos de obsidiana fijos en la topografía. No vio montañas y cañones. Vio una infestación que debía ser erradicada. Cuando el relato terminó, despidió al hombre con un gesto y se volvió hacia su verdadero capataz, un americano con la cara marcada y ojos de un azul helado. «El capitán era un tonto», dijo don Ricardo, su voz baja y sin emoción. «Basta de soldados del gobierno. Trae a los cazarrecompensas de El Paso. Duplica el precio por la cabeza del indio. Y quiero una recompensa separada, mayor, para cualquiera que me traiga información sobre dónde su gente esconde a las mujeres y los niños. Si la montaña no me entrega al guerrero, haré que lo escupa cuando empiece a quemar sus raíces». La frialdad de don Ricardo muestra que esta guerra acaba de volverse algo mucho más sombrío, apuntando ahora a los más vulnerables. Si también sentiste un escalofrío con esta amenaza, suscríbete para no perderte como Itzae protegerá a su pueblo de esta nueva oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.